¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista. Ya saben que pueden seguirla a través del streaming www.elvenezolano.tv.es. Les habla desde Madrid Javier López y hoy tenemos con nosotros a un periodista de una larguísima trayectoria en España, uno de los periodistas fundamentales para entender lo que ha pasado en España durante los últimos 40 años, en la actual etapa democrática. Además es autor de varios libros. Por cierto que está ahora presentando su último libro, Los periodistas del pisotón, la epopeya de Europa Press. Fue redactor jefe de esta importante agencia de noticias de Europa Press y el año pasado otro de sus libros fue este que tuvo una gran repercusión, Felipe y Leticia, la conquista del trono. Una gran repercusión tuvo este libro muy recientemente. Bueno, pues tenemos con nosotros a José Apezarena. José, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Podemos referirnos en primer lugar, me gustaría luego hablar también de la actualidad política, pero de este último libro, Los periodistas del pisotón. ¿Quién son los periodistas del pisotón? Es la historia de una agencia de noticias llamada Europa Press, que en la transición y en el comienzo de la democracia fue la agencia que dio las exclusivas más importantes a este país, que en aquel momento tenía un déficit de información. Entonces esos periodistas son un grupo pequeño de personas que, combatiendo con medios mucho más grandes, consiguieron contar en exclusiva pues, la enfermedad de Franco, la muerte de Franco, el nombramiento de Arias Navarro, el nombramiento de Adolfo Suárez, el cese de Adolfo Suárez, un montón de noticias importantísimas que en aquel momento marcaron la actualidad de este país. Entonces es una especie como de homenaje a esos periodistas que daban tantos pisotones y también es una especie de lucha contra el olvido. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que al cabo del tiempo se olvide lo que ha hecho mucha gente en este país. Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto constituye el momento informativo más brillante de Europa Press, sí. Se afirma en la contraportada. Sí, bueno, Franco estaba enfermo, estaba en el Hospital de la Paz, había decenas de medios de comunicación a la puerta esperando y fue Europa Press la que adelantó la noticia y contamos que ese fue el teletipo más llamativo, pero no el único, porque contó, como digo, informaciones francamente relevantes, que en aquel momento en que había poca información en España, e incluso había riesgo, en la agencia Europa Press estuvo varias veces a punto de ser cerrada por el régimen, pues tuvo la valentía de contar las cosas que otros no contaban. Y eso es un poco lo que intento reflejar. ¿Qué periodistas hicieron ese trabajo? Fue un inicio de Europa Press de la libertad de prensa, como la hemos vivido en los últimos 40 años, una descongelación de la libertad de la prensa, según se entendía durante el franquismo. Sí, es que en el franquismo, pues en fin, no había libertad de prensa, evidentemente. Llegó un ministro que se llama Manuel Fraga, que creó una ley de prensa, pero todavía había resistencias y un cierto miedo por parte de los medios a hablar y había además muchos expedientes. Entonces la agencia Europa Press se atrevió a contar lo que otros no contaban. Tiene mucha gracia porque en aquellos tiempos, por ejemplo, en España no había huelgas, había conflictos colectivos y no había obreros, había trabajadores y operarios. O sea que había incluso en el lenguaje, había palabras que no se podían utilizar. E incluso cuento en el libro cómo llamaban de vez en cuando del Ministerio de Información y Turismo diciendo ustedes hablan mal de Franco porque no le llaman generalísimo, le llaman general. O sea que había una terminología que en aquel momento, pues, en fin, tenía riesgos. Luego se recoge una serie de hitos de aquellos años de la transición, de la primera transición, porque ahora ya estamos hablando de la segunda transición, como la legalización del Partido Comunista, la dimisión de Adolfo Suárez, pero claro, todos esos acontecimientos realmente se producían en un país que estaba en la cuerda floja, que estaba con un ejército ahí amenazando con golpes de Estado, como se produjo precisamente el 23 de febrero del 23F, sí. Y hay gente que dice, no, ahora es un momento también muy complicado, pero nada que ver con aquello, ¿no? Yo recuerdo, estando en Europa Press, trabajando, como en algunos momentos había el temor de que apareciera la policía en la agencia, ¿no? y que llegaran. Y recuerdo también cómo, estando allí, había corresponsales extranjeros que llamaban de vez en cuando a la agencia diciendo oye, hemos oído unos cañonazos, hay algo que pasa y tal. Pasaba que era la Pascua Militar, el Santo del Rey, y tiraban una salva de... Pero refleja un poco la psicosis de aquel momento, que podía pasar cualquier cosa y que hubiera una interrupción del proceso de libertades. Por eso la noticia de la legalización del Partido Comunista fue muy importante, porque hay gente que dice que fue el momento más delicado de la transición. ¿Por qué? Porque había un ejército que había ganado una guerra y que veía cómo, teóricamente, los que habían perdido la guerra eran legalizados. Era el Partido Comunista que en aquel momento para el ejército, por ejemplo, y para algunos sectores de la sociedad española era como citar la bicha. Eran los enemigos, los rivales. Bueno, hay que recordar la primera vez que en las Cortes democráticas aparecieron en el Congreso Carrillo y la Pasionaria. Aquello fue una situación... Pero
hay que reconocer que lo hemos hecho muy bien en este país, en España, la transición, porque han pasado cosas delicadas y peligrosas y hemos salido sin gran daño. O sea que yo creo que la transición a la democracia en España es una tesis doctoral de miles de folios. Ahora hay una tendencia a revisar capítulos importantes de esta historia, por ejemplo el 23F, usted que es un grandísimo conocedor de lo que es la Casa Real, los entresijos de la Casa Real, ¿está de acuerdo con esas visiones revisionistas sobre el papel del rey en aquel acontecimiento? Hay una reflexión muy importante que hacer, es si el rey hubiera querido dar el golpe, lo habría dado. Es que hay gente que dice, no, el rey estuvo... Si hubiera querido darlo, lo habría dado. ¿Por qué? Porque fue el único que resistió. Urbano, sin ir más lejos, ha escrito ya el único que un libro resistió, o sea, resistió solamente él. En aquel momento no había ningún poder en este país, estaban en manos de los golpistas el gobierno, los subsecretarios, y la única persona que no estaba allí era el rey. Y fue el que dijo a los capitanes generales, yo no estoy en esto, pasaréis por encima de mi cadáver. Así que si hubiera querido dar el golpe, lo habría dado. Y el papel del rey en esta situación, el rey actual, Felipe VI. Hoy, por ejemplo, en el periódico del que usted es director ahora, dice como principal titular, Felipe VI confiesa que resolver la investidura es su primer gran desafío como rey. ¿Qué puede hacer el rey realmente si su papel es muy limitado? Claro, el problema es que don Juan Carlos pues, tiene una ejecutoria política y de hechos en favor de este país, claro. Y el rey nuevo no. Y el rey nuevo, por así decirlo, tiene que demostrar, entre comillas, que es útil para este país. Y el primer desafío importante, serio, es la investidura del presidente del gobierno. Y él está preocupado porque cree que si no sale bien, su figura, aunque es una figura casi de trámite, pero su figura también quedaría dañada. ¿Qué puede hacer? Muy poco puede hacer el rey. El rey puede hacer muy poco porque la Constitución dice el rey, consultados los partidos, propondrá un candidato. Eso lo que puede hacer es decir, he hablado con los partidos y digo que lo intente. Pero él dice que si todo esto sale mal, la utilidad de la monarquía quedaría un poquito en entredicho. Y entonces está preocupado. Nos estamos jugando entonces en este trance que se está viviendo en España, incluso la propia supervivencia de la monarquía. No tanto, nos estamos jugando una oportunidad de afirmar su prestigio. Tendrá 4 oportunidades en la historia el rey actual de asentar un crédito ante el país. Esta es una de ellas. Si esta no sale bien, tendrá otras más, pero esta la hemos perdido. ¿Cómo ve a José Apezarena con la perspectiva que da el haber vivido tan directamente, precisamente como redactor jefe de Europa Press, los acontecimientos de la primera transición, esta segunda transición? ¿Están siendo los políticos, están estando a la altura de las circunstancias, los principales líderes políticos? Yo me temo que no. A mí me preocupa algo así como el personalismo que existe en este momento, ¿no? Que hay gente que esté mirando más a su interés, a su beneficio o a su carrera política que al interés del país. Tiene poco sentido, en mi opinión, ¿verdad?, que un candidato que no tiene mayoría suficiente para presentarse a la investidura lo intente. ¿Qué está pasando? Está pasando que ese candidato, el SE o otro, lo que está haciendo ya la pre-campaña electoral de las siguientes elecciones generales. Es decir, que los que están sometiéndose a la investidura, los que van a someter a la investidura, porque ahora es Pedro Sánchez, pero no hay que descartar que Rajoy lo intente también, están haciendo es posicionarse electoralmente ante la opción de que posible, ¿verdad?, de que haya elecciones anticipadas. Están en campaña electoral. Están en campaña electoral, sí. Entonces, hay lo que se dice ahora en España, es la palabra que usa mucho ahora, hay mucho postureo, mucha postura, mucha posturita. Estamos escenificando cosas. Mire usted, el actual pacto al que han llegado los partidos del arco parlamentario tiene 130 diputados, 130 diputados, eso es lejísimos. Y sin embargo estamos, hoy hay una rueda de prensa mostrando que están... Mire usted, estamos engañando un poquito a los españoles, porque no es viable todavía esa investidura. Sin embargo, estamos titulando y diciendo hay un acuerdo. Ese acuerdo es insuficiente, muy insuficiente. Por tanto, tengo un poco de temor de que estamos escenificando demasiado cosas que no son reales. ¿Y cómo ve la irrupción de un partido como Podemos en la escena política con esa fuerza, un partido claramente populista y con el que el Partido Socialista, que ha sido fundamental para vertebrar la vida política española durante los últimos 40 años, está dispuesto a pactar? El partido Podemos es un partido coyuntural. ¿Qué quiere decir? Lo dicen ellos, yo he hablado con algunos de ellos más de una vez. Dicen, nosotros somos producto del enfado y del malestar del país. Nosotros nos hemos beneficiado de que la gente en este país estaba enfadada por los recortes, por el paro, por la mala situación económica, y nosotros hemos capitalizado ese enfado. Y por tanto ellos son una cosa que en este momento es una coyuntura que el día que los españoles estén más tranquilos veremos qué pasa. Dos,
tiene una apariencia de fortaleza, 90 diputados, no es verdad. ¿Por qué? Porque sus diputados en parte son de otros partidos que se sumaron a Podemos. Ya tenemos a Compromís en Valencia, que se ha separado un poco de Podemos. Tenemos en Común en Cataluña, que dice que van a montar un partido propio con Ada Colau. Las Mareas en Galicia, por tanto, Podemos tiene pies de barro, porque ha conseguido muchos votos de gente enfadada y de entornos cercanos, pero no son suyos. Por tanto, cuando negocia, no negocia con 90 diputados, no negocia con 60 o con 50. Entonces Podemos, por eso digo que es un partido coyuntural. ¿Cuál es su chance o su oportunidad? Que fagocite al Partido Socialista Obrero Español. Esa es su oportunidad. Si eso no lo consigue, y creo que va a ser difícil que lo haga, podemos pasar a ser Izquierda Unida en el futuro. Y el Partido Socialista Obrero Español, que siempre se está debatiendo entre dos almas, históricamente una más comprometida con la idea de España, más centrada, por así decirlo, y otra más tendente a pactar con el independentismo, ahora con el populismo también. ¿Cuál de esas almas va a prevalecer finalmente? Suele decirse que Podemos está marcando demasiado al PSOE y que el PSOE sufre podemitis. Es decir, se ha dado cuenta de que Izquierda ha parecido un grupo joven, más activo, y entonces hay la tentación de decir, me voy para la izquierda para evitar que me quiten esos votos. Pero es que no se da cuenta de que esos votos se los quita porque son más auténticos los otros. En cambio, ha perdido durante muchos meses la zona de la derecha, que es donde en España se ganan las elecciones. Pero, sin embargo, si analizamos un poco las últimas semanas de Pedro Sánchez, veremos que Pedro Sánchez se ha moderado muchísimo, muchísimo. Y está otra vez reconduciendo el partido al centro. ¿Por qué? Porque cree que así puede ganar. Y, bueno, también es que le han puesto unas barreras, líneas rojas, los propios varones del partido a Pedro Sánchez. De hecho, usted, por ejemplo, el tema independentista, ni tocarlo. Pero eso para Podemos es decisivo. Entonces, yo creo que está reconduciendo el partido Pedro Sánchez hacia el centro. Está reposicionándolo para unas elecciones. Exactamente, unas elecciones, ¿no?, que teóricamente serán, si no sale ninguna investidura, en junio, de aquí a muy poco tiempo. Pedro Sánchez ha sido muy inteligente. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que no va a poder ser, en mi opinión, presidente del gobierno, pero sí va a poder hacerse una plataforma personal, política, y se está afianzándose. Dentro de poco tiempo será indiscutible. Cuando parecía que era un candidato que lo iban a laminar y que Susana Díaz se lo iba a comer con patatas fritas, etcétera, de pronto está dando una imagen de hombre de Estado y dando mucha rueda de prensa con una enorme moderación. Ya no frunce el ceño, ya sonríe más, ya perdona la vida a los demás. Estoy hablando con todos. Yo puedo hablar con todos, dice. Yo puedo hablar con todos ahora. Yo soy. Entonces, ¿qué está haciendo? Está cimentando su candidatura. Y yo creo que va a ser difícil que si hay elecciones anticipadas alguien le quite el puesto. O sea, que ha conseguido su objetivo. Pedro Sánchez quiere ser presidente del gobierno a toda costa, como todo político. Y Mariano Rajoy, se está ya hablando mucho cada vez más de que debería pensarse eso de continuar obcecado en ser el candidato del Partido Popular. Pero en el Partido Popular de momento todavía nadie dice nada. Yo lo que he oído de personas que están en un cierto entorno próximo a Mariano Rajoy es que Rajoy no quiere marcharse. No va a marcharse. Quiere, uno, presentarse a la investidura. Él cree que Pedro Sánchez no saldrá elegido y que por tanto él quiere intentarlo también. ¿Para qué? Para poder decir, oiga, que yo no me arrugué, que yo no fui cobarde, simplemente que, o sea, para borrar esa tachadura de que usted no se atrevió. Y también para qué. Él quiere conseguir en el Pleno del Congreso más votos que Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque piensa en la campaña electoral. Dos, él quiere refundar el Partido Popular, que lo necesita como el agua de mayo, lo necesita imperiosamente. Pero quiere ser él el que refunda el Partido Popular. Él, y por tanto no renuncia a presidirlo. Tres, quiere ser candidato a presidente del gobierno. O sea, que Rajoy no se retira. No se va a retirar, va a ser candidato también en junio si hubiera elecciones otra vez. Afirmativo. Hoy lo ha vuelto a decir, lo está diciendo todos los días, pero es que no es que lo diga, es que lo cree. Él cree, me decían también, hombre, a Rajoy aún no ha encajado del todo lo que pasó en las elecciones, casi no se lo cree. Él cree que los españoles han sido injustos con él y que no han correspondido a la tarea que ha hecho una tarea importantísima en este país económicamente. Entonces no lo entiende eso. Y él cree que hombre, que tiene todavía mucho que decir y que vender, que él sé que salvó a España de la intervención económica de Europa. ¿Y cómo contempla todo esto? Podemos volver otra vez al libro del año pasado, precisamente el libro de Felipe y Leticia, La conquista del trono. ¿Cómo puede contemplar todo esto a alguien tan fundamental en la estructura institucional que hay en España como es un rey, pero que realmente puede hacer lo que puede hacer y no puede hacer más? Tiene que causar una cierta impotencia, ¿no? Sí, y además es que esta época de la monarquía en España es una época de enorme prudencia.
decir que, por así decirlo, ¿El rey anterior metía más baza en las cosas? Era más atrevido. Era más atrevido. Claro, ¿no? porque el rey anterior, además de muchas otras cosas, tenía un bagaje detrás que podía decir, oye, yo he traído la democracia a España. Entonces, puedo permitirme algunos lujos y equivocarme. Este rey no puede equivocarse. Y de hecho, por así decirlo, la máxima que se maneja en el equipo de la Zarzuela es no podemos equivocarnos. Entonces hay una enorme prudencia y además, en mi opinión, excesiva, porque yo creo que están un poquito acogotados y excesivamente cerrados, ¿no? Pero ellos dicen, lo más importante es no equivocarse. Entonces andan con pies de plomo y de hecho ellos lo que quieren es, mire usted, ¿qué dice la ley? Dice esto, pues nada más que la ley. Se planteó en su día la hipótesis de que el rey dijera, he estudiado la composición de la Cámara, sé qué votos tiene cada uno de ellos y ninguno puede conseguir con estos datos la investidura. Por tanto, no convoco a nadie y anticipo las elecciones. Pero él dijo, la Constitución dice, el rey, celebradas las consultas, propondrá un candidato. Tengo que proponer un candidato, aunque sé que no va a salir. Y es lo que está pasando ahora. Propone un candidato que no tiene mayoría. Y si propone a Rajoy, que quiere intentarlo, tampoco tiene mayoría. Pero dice la Constitución, el rey propondrá. Tiene muy poco margen de actuación. Y el papel de, pues claro, el papel de la reina Leticia también llama la atención porque, bueno, la reina Leticia no deja de ser una periodista y además una periodista de las de colmillo retorcido, ¿no? Y vive realmente encorsetada en ese papel. ¿Puede influir algo? ¿Le puede dar algún que otro consejo al rey? En fin. O sea, que hablan seguro. O sea, que hablan seguro. Y que ella se lee lo que está pasando y está al tanto de las tertulias y de las... Por supuesto que sí. Y lo habla seguro. Seguro. Lo que pasa es que a partir de ese momento el que decide es el rey. O sea, que el rey escucha, y además escucha de una manera muy directa y muy inmediata, todos los días seguramente, pero ella también sabe ella que el momento para la monarquía es delicado. Y que, aunque es verdad que en España en los últimos meses ha desaparecido la batalla o la polémica sobre la monarquía, hace un año estábamos hablando de monarquía sí, monarquía no, ha desaparecido eso, quizás porque hay cosas más urgentes, aunque es verdad, eso está detrás. Y ella sabe que la monarquía tiene que ir con pies de plomo y por tanto hay que fijarse un dato muy importante. Ella es una persona activa, con iniciativa y está absolutamente callada y cuando va a los sitios no habla nunca. O sea, ella sabe que tiene que ser muy prudente porque se juegan mucho y que en esa pareja el importante es él, no ella. Entonces ella ha aceptado, lleva 10 años ya en la Zarzuela, por tanto no acaba de llegar ahora, ha aceptado que el papel de la reina es una reina consorte y que ella tiene un riesgo, y es que ella, como ella es mucho más fotogénica que él y mucho más expansiva, y tiene que frenarse, porque si no podría comerle terreno al rey, cosa que, como digo, está cumpliendo con una disciplina espectacular. Luego tenemos también una figura más inédita en España, que es la de los reyes eméritos, todavía con la cabeza bien puesta en su sitio, el rey Juan Carlos, la reina Sofía. El rey Juan Carlos, claro, él vivió y fue protagonista principal de la transición de hace 40 años. ¿Le puede dar algún que otro consejo a su hijo, imagino? Sí. ¿O prefieren mantener una distancia? No, yo creo que hablarán también. O sea, hay que decir que el rey Felipe VI admira a su padre desde el punto de vista político de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque sabe muy bien lo que ha hecho. Él conoce muy bien la trayectoria de su padre y sabe que ha sido una figura decisiva y que en momentos de peligro para el país él ha dado el paso adelante y lo ha resuelto. Entonces él sabe la experiencia que tiene su padre, larguísima, intensa, pero también sabe que tiene que ser él mismo. En alguna ocasión Juan Carlos le dijo a su hijo, tú tienes que ser tú mismo, no me imites a mí, no hagas lo que yo hago porque no sabes hacerlo, porque te saldría muy mal. Entonces eso explica la diferente imagen. Juan Carlos es expansivo, que improvisa, hace bromas, y el rey Felipe VI más bien sereno, más bien tranquilo. Tiene un carácter muy distinto, ¿no? Sí, muy distinto. Es mucho más reflexivo, piensa mucho más las cosas. Es menos Borbón el rey Felipe. Sí, yo suelo decir, he escrito varios libros sobre la monarquía, es más Grecia que Borbón. Diría 60-40, diría. 60 de su madre, 40 de... También tiene capacidades de ser bromista, es un hombre que en el ámbito privado cuenta muy bien chistes, sabe bailar muy bien salsa, en fin, tiene unas características personales muy divertidas, pero no en público. La abdicación del rey Juan Carlos fue realmente el pistoletazo de salida, algo así como la muerte de Franco fue el pistoletazo de salida de este nuevo periodo político que estamos viviendo. Sin duda, sin duda. Yo he de reconocer con toda franqueza que cuando se produjo la abdicación yo no lo sabía y creo que nadie lo sabía, ni nadie lo esperaba. Tengo una explicación, cada vez que yo y cualquiera llamaba a la Zarzuela te decían, no, aquí no se abdica.
en España la tradición de la monarquía es el rey se muere en la cama. Eso es de monarquías nórdicas, eso de abdicar. Por tanto, creíamos que no iba a abdicar. Y yo cuando se produjo la abdicación he de reconocer también que pensé, vaya lío, vaya problema, a ver cómo acaba esto. Pues tengo que decir que un año y pico después fue una enorme buena decisión. Fue una decisión acertadísima, porque ha salido todo muy bien. No ha habido ninguna turbación, no ha habido ninguna situación de inseguridad. Se han hecho las cosas con tranquilidad, cumpliendo las leyes. Y por tanto, hemos dado un paso que hace un año y pico nos parecía imposible de dar o dificilísimo. Y ahora estamos... ¿Quién se acuerda ahora, entre la gente más joven, del rey Juan Carlos? Cada vez menos gente. Por tanto, ha sido muy importante. Creo que hay que agradecer al rey Juan Carlos. Yo creo que él abdicó. Le costaría, Dios sea Dios, le costó, ¿no? Pero él abdicó en contra de su deseo, porque él está físicamente con potencia y mentalmente también. Tiene un problema que anda muy mal. Mucha gente que le conoce dice, si don Juan Carlos hubiera estado con movilidad normal, no habría abdicado. Y yo me lo creo. O sea, a él le inquietó mucho esa imagen de ver un rey, dice, claro, en un país como España, con una crisis política y económica tremenda, ver que la jefatura del Estado anda vacilante y anda tal, eso no funciona. Y él yo creo que abdicó porque estaba físicamente, desde el punto de vista de la movilidad, mal, que si no, no habría abdicado. Bueno, pero aparte de su intuición política y de ver que su tiempo había pasado, ahora, por ejemplo, estos días tenemos a Diego Torres diciendo que poco más o menos que era el jefe de la trama, que era el supervisor de la trama del caso Nos. Vamos a ver, el socio de Iñaki Urdangarin. Una persona con dos dedos de frente se da cuenta de que la Zarzuela no va a estar organizando unos cobros a la comunidad autónoma de La Palma de Mallorca. ¿No? Es más, es conocido porque se ha dicho, está publicado, que el rey mandó un mensaje a Iñaki Urdangarin diciéndole, deja de hacer negocios privados. Deja de hacer. Y Urdangarin dijo, sí, 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 y no es verdad, y le engañó. Y Juan Carlos estaba muy enfadado con su yerno porque le mintió. O sea, la Zarzuela dijo, no está bien, no se puede hacer que una miembro de la familia real haga negocios privados. Deja de hacerlos. Mandó un abogado a Barcelona a decírselo. O sea, el rey Juan Carlos, como puedes comprender, tiene más dedo de frente que pringarse en unas tramas de comprar por unas conferencias y por unos eventos deportivos. No cabe en cabeza humana pensarlo. Pero también entiendo que una estrategia de defensa. Un procesado y un imputado diga, yo tiro para arriba. Pongo el ventilador, como se suele decir. Hay que recordar, hablábamos antes del 23F, hay que recordar que el 23F, el juicio, fue muy parecido a esto. Todos los golpistas dijeron, no, nos dijo el rey, vengo en nombre del rey. O sea, todo el mundo tiró para arriba, menos mal que el tribunal no se lo creyó. No cabe en cabeza humana sensata pensar que el rey estaba viendo las cuentas del caso. No. Pero también entiendo que intente decir que es que el rey me mandó el rey no está ni en eso ni en cosas tan menores como hacer negocios con patrocinios, eso no tiene sentido. Pues es un placer, José Apezarena, estar hablando con usted. Hoy se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Los periodistas del Pisotón, la epopeya de Europa Press. No sé cómo ve el panorama de la prensa, que está atravesando una crisis enorme. Sí, y también la propia actitud de los periodistas. ¿Faltan periodistas del Pisotón ahora o somos más acomodaticios? Sí, yo creo que sí. Eso, dicho así, me gusta mucho el periodismo y me cuesta mucho criticar el periodismo, mucho, porque yo soy muy de esta profesión, ¿no? Pero yo echo de menos más iniciativa, más atrevimiento. Ahora es muy fácil conformarse. Yo tengo un periódico digital que da todos los días unas cuantas exclusivas todos los días, y yo he comprobado muchas veces que los redactores de ese periódico llaman a un sitio y dicen, dice en un ministerio, aquí no nos llama nadie. O sea, tengo comprobado científicamente que a muchos ministerios y a muchas entidades no les llama nadie. No se confirman las fuentes. No hay interés en buscar más cosas, porque como pasan tantas cosas, para llenar páginas ya pasan muchas cosas. Va un periodista a una rueda de prensa, toma nota, la suelta, ¿y para qué va a buscar más información? Pero es que además los periódicos tienen menos páginas, por tanto, cabe menos, y además hay más fotografías más grandes y textos más cortos. Entonces, yo hablo con amigos míos, compañeros míos, que me dicen, si es que les propongo temas y no les caben. Ahí hay un problema sumado de falta de interés, de falta de espacio, de falta de sueldos.
Por cierto, muchos medios de comunicación importantes han prescindido de periodistas valiosos y veteranos, se han quedado con becarios. Los becarios tienen futuro y aprenderán, pero ahora no saben. En fin, ahí hay un conjunto de datos que me parece que nos está provocando una situación un poquito triste en la prensa española. Muy triste. Pues José Apezarena, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Venezolano TV España. Gracias por esta entrevista, gracias por haber traído el último libro y también el penúltimo, porque hay mucha obra de José Apezarena, director del Confidencial Digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta ha sido la conversación con este gran periodista español, José Apezarena, en nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es y también pueden adquirir su último libro, Los periodistas del pisotón, la epopeya de Europa Press, el último libro de José Apezarena. No se vayan porque ahora tenemos más cosas. Vamos ahora con las noticias. Hasta ahora.